bien. No puede ser, amigo. Tengo un montón de frío. ¿Sabes cuál sería una buena forma de quitarte el frío? Una serie exponencial de Fourier. Bien, ahora vamos a hacer nuestro ejercicio que consiste en encontrar la serie de Fourier en forma exponencial, obtener y graficar tanto C-3, C-2, C-1, C0, C1, C2 y C3 de esta función. Entonces lo único que me dan es la gráfica y ya con esta voy a obtener mi serie de Fourier. Ahora bien, si la veo, puedo identificar que se trata de una función periódica impar. De manera que puedo utilizar mi fórmula de obtener CK impar, que es esta misma. Ok, entonces realmente nada más me tengo que fijar en qué periodo tiene. El periodo es precisamente la función en qué momento se vuelve a repetir, que en este caso sería a los 6 segundos. A los 6 segundos esta función se vuelve a repetir. Así que pues con el periodo ya puedo obtener mi W0. Entonces simplemente haciendo la sustitución o sabiendo que W0 es igual a 2pi entre el periodo, en este caso sería 2pi entre 6, obtengo que W0 es igual a 1/3 de pi radianes sobre segundo. Así que simplemente sustituyo. Tengo que mi función de 0 a 1 a 2 vale t y de 2 a 4 vale 0. Ahora bien, mi función, más bien mi fórmula de CK impar me dice que solo grafique a la mitad del periodo. A la mitad del periodo sería en 6 segundos. Pero el problema es que mi función únicamente existe de 0 a 2. Así que simplemente integro de 0 a 2. Así que pongo mis límites de integración, pongo mi periodo, que en este caso serían 6 segundos, y integro el valor que tiene en ese mismo instante, que sería t, y lo multiplico por mi seno de kWt. Ahorita todavía no estoy sustituyendo tanto t como W0, pero esos son valores que ya tengo y ya los puedo sustituir en cualquier momento. Entonces, como tal, no puedo pues integrar de una manera sencilla porque tengo una constante, bueno, tengo t y tengo a la vez un seno. Así que voy a utilizar la integración por partes, que es prácticamente esta fórmula. Así que pues primero pues defino cuál va a ser mi u y cuál va a ser mi db. Entonces mi t va a ser la u y mi seno va a ser mi db. Entonces ya tengo este y ya tengo este, ¿ok? Bueno, entonces ya tengo mi u y ya tengo mi db. Entonces si integro mi seno, obtendría de esta manera mi v. Entonces integro seno y de esta manera obtengo mi v. Entonces ya tengo que esto es mi v. Esta es la integración de seno. Ahora bien, ya tengo, bueno, si voy pues armando mi integral, que en este caso por ejemplo ya sustituí mi periodo, que era 6, pero como tenía un 2 aquí arribita, pues mi periodo se vuelve como, bueno, más bien se sustituye, se simplifica y me queda nada más un 3. Entonces tengo menos j sobre 3 multiplicado por mi u en este caso es t, aquí está mi t, y mi v que ya había definido, más bien que ya había obtenido, que sería todo esto. Entonces simplemente lo multiplico por acá y pues ya tengo como tal esta parte. Es esta parte. ¿Ok? Pero me falta integrar mi v por du. Entonces, pues sé que mi v es esto y mi du pues es la derivada de mi t, que en este caso sería 1. Así que simplemente tengo que integrar mi v, que sería esto. Como esto no depende de t, pues simplemente lo saco como una constante y pues termino de integrar. Y esta sería finalmente
la integral de mi CK. Así que pues ya tengo, no, esto no sería la integral, bueno, el resultado, este sería el resultado. Aquí todavía estoy evaluando, tengo que evaluar y sustituir W0. Entonces aquí evalúo, ya evaluando y simplificando me quedo con mi CK. Ok, entonces pues tengo como tal una K abajo, así que pues en 0 se indetermina, por lo que es necesario evaluar mi C0 para obtener pues mi función en cuando la frecuencia es 0. Entonces pues evalúo en la función principal, en la función que es esta, la función impar, mi CK par, y pues evalúo desde el principio mi K igual a 0. Y como realmente seno de 0 es igual a 0, pues no va a haber integral aquí. De manera que mi C0 va a valer 0. Y pues ya me simplifican más las cosas, porque ya nada más tengo que sacar, pues ya había sacado como tal C0, solo falta sacar las demás, las otras tres. Pero como ya tengo mi CK, pues simplemente es cuestión de evaluar y sustituir. Entonces primero sustituyo mi K igual a 1, y pues sustituyendo todo me queda de esta manera. Metiendo esto a la calculadora me queda que tengo como resultado un número imaginario negativo, y como sé que mi C-1 es el conjugado de este mismo número, pues simplemente le cambio el signo. Entonces ya tengo tanto mi C1 como mi C-1. Pero para C2 es el mismo procedimiento, simplemente tengo que evaluar K igual a 2. Esta es mi evaluación, y ya metiendo la calculadora me sale igual un número negativo imaginario. Y de igual forma su conjugado es mi C-2. Igual hago lo mismo para C evaluado en 3, y en la calculadora me da un número imaginario, pero esta vez positivo. Su conjugado en este caso sería mi C-3. Entonces ya tengo todos los valores que me piden. Simplemente ahora tengo que graficar estos valores. Entonces armo mi grafiquita. Como únicamente tengo números imaginarios, solo voy a tener un eje, y aquí voy a tener mi frecuencia. Entonces en C0 mi función vale 0. Bueno, tengo un número 0. En W0, más bien en mi C1, pues tengo un valor negativo imaginario, y pues lo gráfico, menos 0.58. Y ahora para C-1, pues tengo el mismo pero con el signo positivo. Y pues así voy con cada uno, tanto con C2 como con C-2, con C3, tanto con C-3. Y les pongo sus valores aquí arribita para saber a qué se está refiriendo. Y pues realmente nada más falta escribir como tal la serie exponencial de Fourier, mi f de t, que como ya tengo mis valores tanto de C1, de C-3 a C3, pues simplemente pues tengo que ir escribiéndolos. Entonces este corresponde a C-3, este a C-2, este a C-1, este es C0, que como tal vale 0. Este sería mi C1, mi C2 y mi C3. Ahora bien, tengo que escribirle mi E a la J pi de t. No, perdón. W0 de t. Entonces, como en este caso sé que mi W0 es igual a 1/3 de pi,
De hecho aquí me falta la K. Entonces sé que mi K en este caso sería menos 3. Mi W0 vale 1/3 de pi radianes. Y mi T y mi J también me falta. Entonces como tal, este se cancela con este y nada más me queda E a la menos pi T J, o mejor escrito, menos E a la menos J pi T. Entonces de esta manera es como obtuve el valor de la exponencial que tengo que escribir aquí. Voy a poner otro color, de hecho. Es como obtuve el valor de la exponencial que tiene aquí. Porque, pues recordemos que mi CK va acompañada de esta exponencial. Y como en este caso sé qué valor tiene K y qué valor tiene W0, pues simplemente sustituyo para poner el valor correspondiente del argumento de la exponencial. Y así va con cada uno. Simplemente evaluando el valor correcto de K y de W0. Y es así como tengo mi serie exponencial de Fourier. ¿Y ti? Amigo, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Estoy muy cansado. Ya no puedo con la carrera, está difícil. Yo sé lo que te podrá animar. ¡Una serie trigonométrica de Fourier! Bueno, para nuestro siguiente ejercicio tenemos una señal en función del tiempo, en la cual queremos obtener sus términos de las series trigonométricas de Fourier. Y bueno, lo primero que tenemos que observar es que tenemos una señal periódica de 3 segundos, aquí se puede observar el periodo. Y bueno, si queremos su frecuencia angular, pues tenemos que dividir 2pi sobre el periodo, que en este caso serían 2pi tercios radianes por segundo. Bueno, para obtener los términos de los coeficientes de la serie de Fourier, primero vamos a obtener la A0, la cual se especifica en esta sencillita fórmula, donde tenemos la integral de la función a lo largo del periodo, en función del tiempo, multiplicado por 2 sobre el periodo, que en este caso serían 3 segundos, lo cual lo tenemos aquí, 2 sobre 3. Y bueno, como tenemos aquí una función seccionada, pues determinamos que los límites son de 0, que en 0 a 1 vale 2, y de 1 a 2 vale menos 2, lo cual se puede observar aquí y aquí. Bueno, realizando la integral, que pues está bastante sencillita, nos arroja que tenemos que nuestra A0 vale 0, lo cual indica que no tenemos una componente de corriente directa. Y luego para las AKs y las BKs tenemos casi la misma fórmula, 2 sobre el periodo y haciendo la integral sobre el periodo de la función en el tiempo, pero tenemos que multiplicar en el caso de las A's por coseno de KW0t y en el caso de las B's por seno de KW0t. Bueno, al realizar estas integrales tenemos un resultado que en este caso para la AK sería 2 sobre pi k multiplicado por 2 seno de 2 pi tercios k menos seno de k 4 pi tercios, y en el caso de las becas tenemos 2 sobre pi k multiplicado por menos 2 coseno de 2 pi k tercios más coseno de k 4 pi tercios más 1. Bueno, para llegar a estos resultados en realidad nada más es álgebra muy sencilla. Ya sabemos que pues la integral de los cosenos es seno y la integral de los senos es menos senos, y eso explica el cambio de signos y el cambio de simplificación. Por ejemplo, en este caso al evaluar el seno en 1 y 0, tenemos que el seno de 0 pues es 0, entonces por eso es que aquí tenemos 3 términos y aquí terminamos teniendo 4 términos. Aquí por ejemplo 1 sale de que el coseno al ser evaluado en 0 nos da 1. Bueno, una vez que se tienen estas fórmulas, pues simplemente se tiene que sustituir la k por el valor del coeficiente que queramos. Si queremos tener pues la A1, simplemente tenemos que utilizar esta fórmula, pero tenemos que sustituir la k por 1, y pues así si queremos tener la A2, la A3, la A500, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo caso sería para las becas. Normalmente en estos ejercicios, si te piden los primeros términos diferentes de 0, lo que tendríamos que hacer es evaluar sustituyendo las k's, y en los términos que nos dé 0, pues simplemente no tomarlos en cuenta.
Hola, Coco, ¿cómo estás? Oh, súper bien, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí. ¿Esperando? Sí, ando esperando una constancia de estudios, ¿sabes? ¿Cómo te falta? Soy como el lugar 500. ¿Lugar 500? Sí, está. Hoy falta un buen. Hacer. ¿Te digo que puedes hacer en este momento? ¿Qué? Un ejercicio de modulación de señales. A continuación, tenemos el ejercicio de modulación, el cual nos dice que se tiene un sistema que puede multiplicar, convolucionar y o sumar varias señales de entrada en el dominio del tiempo. Estas señales de entrada son F1, F2, F3 y F4. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es cuáles son nuestras señales de entrada, que viene siendo en el sistema F1, F2, que será nuestra señal portadora, F3 y F4. Nos podemos dar cuenta desde el inicio que de las 4 señales de entrada que tenemos, solamente 3 tienen senos o son senoidales y F4 es una constante. Las instrucciones del caso nos muestran que F1 vale 2 seno de 300 pt, F2 vale 4 seno de 500 pt, una disculpa por el subrayado, y F3 es igual a 3 coseno de 15.000 pt. Ahora, en este problema nos piden las ecuaciones matemáticas en tiempo y en frecuencia de las señales de salida F5, F6, F7, F8, F9 y F10, así como las gráficas espectrales en frecuencia de esas señales. Ahora bien, empecemos observando nuestro sistema y nos damos cuenta que lo primero que tenemos que resolver es la multiplicación de la señal moduladora y la señal portadora. Entonces nos podemos dar cuenta que tenemos que multiplicar F2 de t con F1 de t. Entonces, puesto que ese es nuestro primer objetivo para realizar este ejercicio, realizamos la multiplicación en tiempo de F1, que viene siendo 2 seno de 300 pt, por F2, que es 2 seno de 4.5 kpt. Hacemos esta operación y obtenemos como resultado 4 seno de 300 pt por el seno de 4.5 kpt. Proseguimos a realizar la modulación y lo primero que hacemos es decidir con qué queremos modular. En este caso, puesto que las dos señales son senos, por obvios motivos tenemos que modular con seno. Entonces, para este ejemplo, decidí ocupar 4 seno de 300 pt y usar la propiedad de la transformada de Fourier para poder modular con la otra señal, que es 4.5k pi t. Ahora, nos damos cuenta que la transformada de 4 seno de 300 pt es igual a la constante que tenemos aquí, que es 4, pasa directo a la transformada de Fourier, que viene siendo pi j por la delta de Dirac de la diferencia de omega más 300 pt menos delta de Dirac omega menos 300 pt. Todo esto multiplicado por la amplitud que teníamos, que en este caso viene siendo el resultado de 2 por 2, 4. Posteriormente realizamos la modulación con el seno, que nos dice que para modular una señal f de t es j entre 2 por f de omega más 4.5 kpt menos f de omega menos 4.5 kpt. Llamaremos a esta primera como f de omega más 4.5 kpt. Para esta nos damos cuenta que simplemente lo que tenemos que ocupar es nuestra señal f de t transformada con Fourier, que es 4 pico j delta de Dirac omega más 300 pi t, y sumarle 4.5k pi t, igual de aquí. Entonces nos queda delta de Dirac omega más 300 pi más 4.5k pi t acá, menos, seguimos ocupando la original, que es esta, y tenemos menos delta de Dirac omega menos 300 pi t, una disculpa, más 4.5 k pi t. Recordar
que estamos ocupando simplemente la original, ocupando con la transformada o modulando con el seno de 4.5 capite. Proseguimos a realizar el segundo, que es f de omega menos 4.5 capite, que nos da como resultado la original, que es 4 pi j por delta de Dirac de omega más 300 pi t, pero ahora se le va a restar 4.5 capite. Entonces tenemos omega menos 300 pi t menos 4.5 capite, menos la diferencia de las deltas de Dirac, que es delta de Dirac omega menos 300 pi, que de aquí lo tenemos, delta menos 300 pi menos 4.5 capite. Aquí ocupamos el capite. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que nuestra señal de F1 por F2 en la frecuencia es J medios, que multiplica con lo que justamente acabamos de realizar, que es 4 pi j delta de Dirac más 4.8 capite, que viene siendo el resultado de la primera, menos delta de Dirac 4.2 capite, aquí tenemos, más 4 pi j, bueno, menos en este caso porque recordar que es la diferencia, menos 4 pi j por delta de Dirac de omega menos 4.2 capite, que viene siendo el resultado de 300 pi t menos 4.5 capite, menos 4 pi j, menos más 4 pi j, delta de Dirac omega, acerquemos un poco este valor para que no quede tan lejos, ¿sí? Menos 4 pi j, delta de Dirac menos 4.8 capite. Ahora, al hacer esto, nos damos cuenta que j por la j que estábamos planteando en la 4 pi j, sacamos como factor común 4 pi j y lo multiplicamos por j, que viene siendo 4 pi j cuadrada. Aquí lo podemos observar, se mantiene igual nuestra expresión que teníamos anteriormente y obtenemos que 4 entre 2 es 2, j al cuadrado es menos 2, entonces tenemos menos 2 pi, que se sigue multiplicando por todo. Ahora realizamos la conversión y tenemos que es cuestión de multiplicar cada uno de los términos por menos 2 pi. Entonces al hacer esto tenemos que f de 1 por f de 2 en la frecuencia es menos 2 pi por delta de omega más 4.8 capite más delta de menos 4.8 capite más menos 2 pi, que multiplica a menos delta de Dirac omega más 4.2 capite menos delta de Dirac omega menos 4.2 capite. Esto nos da como resultado que la multiplicación de f1 de t por f2 de t en el dominio del tiempo no es más que la conversión de menos 2 coseno de 4.8 capite más 2 coseno de 4.2 capite. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Pues nos damos cuenta que aquí tenemos una delta de omega más 4.8 capite más delta de omega menos 4.8 capite. Ahora, ocupando las transformadas de Fourier nos damos cuenta que esto se convierte en un coseno. Ahora, al tener una constante directa de menos 2 pi, entonces tenemos que es menos 2, ocupando la propiedad de transformada del coseno, que es pi por delta de Dirac de omega más f, pues pongamos, más delta de Dirac de omega menos f. Nos damos cuenta que es pi, aquí tenemos un menos 2 con pi, entonces esto claramente es un coseno. Entonces transformamos directamente. Menos 2 coseno de 4.8 capite, más tenemos que es menos delta de Dirac más 4.2 capite menos delta de Dirac omega menos 4.2 capite. Inmediatamente nos podemos dar cuenta que es un coseno negativo aquí, porque tenemos menos con más y menos con menos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí es un más, una disculpa, más, correcto.
Entonces, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta de aquí? Perdón. Acá. ¿Listo? ¿Qué podemos darnos cuenta aquí? Que es un coseno negativo. Por lo tanto, decimos que es menos el coseno. Pero al tener menos de aquí por este menos de aquí, se convierte en un coseno positivo. Y entonces aplicamos la misma propiedad y obtenemos que es 2, que viene siendo el 2, menos por menos es más, coseno de 4.2 capite. Y de esta forma tenemos la primera parte de nuestro sistema que debemos resolver. A continuación tenemos tres ramificaciones, las cuales diremos que es la ramificación 1, la ramificación 2 y la ramificación 3. Comencemos por la ramificación 1, donde inmediatamente nos damos cuenta que lo primero que tenemos que hacer después de realizar la multiplicación de f1 de t por f2 de t es sumarle f3 de t. Ahora, f3 de t es 3 coseno de 15 capite. Aquí lo podemos ver. Entonces, 15, le sumamos 3 coseno de 15 capite y nos da como resultado que f5 de t, que viene siendo el resultado, no es más que nuestro resultado anterior de f1 de t por f2 de t más f3 de t. Por lo tanto, nada más debemos resumarle el 3 coseno de 15 capite. Aquí lo subrayaré para que se pueda ver mejor. Ahora tenemos que transformar esto en la frecuencia para posteriormente realizar las gráficas, ya que así el sistema nos lo pide. Entonces, inmediatamente obtenemos que la transformada de menos 2 coseno de 4.8 capite es menos 2 por, ocupamos otra vez, pi de delta Dirac de omega más 4.8 capite menos delta Dirac de omega menos 4.8 capite. Recordemos que menos por menos es más y menos por menos es más. Entonces proseguimos 2 coseno de 4.2 capite es más 2 pi delta de omega más 4.2 capite más 4.2 capite y tenemos un 3 coseno que es 3 pi delta Dirac de omega más 15 capite más delta de omega menos 15 capite. Ahora, así obtenemos directamente nuestra transformada en la frecuencia de f5 de omega por f5 de omega. Ahora, tenemos f8 de t, que es la frecuencia de salida siguiente en nuestro sistema de la ramificación 1. Aquí podemos darnos cuenta que debemos multiplicar f2 de t por f5 de t, que viene siendo los resultados que tenemos anteriormente. Entonces tenemos que f8 de t es f5 de t como tal, que tenemos, tal cual, por f de 2t, que no es más que 2 seno de 4.5 capite. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos directamente en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que es 2 por menos 2, menos 4 coseno de 4.8 capite, por el seno de 4.5 capite. Es muy importante recordar eso porque es muy propenso a que nos equivoquemos en este tipo de cosas si es que lo estamos haciendo muy deprisa. Ahora, tenemos 2 coseno de 4.2 capite por 2 seno de 4.5 capite. Directamente hacemos 4 coseno de 4.2 capite por el seno de 4.5 capite. Más 3 por 2, 6 coseno de 15 capite por el seno de 4.5 capite. Y así es como tenemos nuestro primer resultado de f8 de t. Ahora bien, ya lo tenemos en el tiempo. ¿Qué debemos hacer a continuación? Debemos pasarlo a la frecuencia. Ahora, lo primero que debemos notar es, o decidir, es decir, con qué lo que debemos modular, con seno o con coseno, y cuál va a ser nuestra f de t, que va a ser transformada mediante las propiedades de tablas de Fourier. En este caso, decidí transformar directamente el menos 4, que es una constante, que es la amplitud nada más, pero no por el coseno, sino por el seno de 4.5 capite, y esta es la f de t que decidí transformar, una disculpa, esta es la f de t que decidí transformar con tablas de Fourier. Entonces, en este caso se decidió modular, porque debemos modular, con coseno. Entonces, por tablas de Fourier tenemos que es menos 4 pi j
por delta de Dirac de omega más 4.5 capite menos delta de Dirac omega menos 4.5 capite. Ahora bien, tenemos el coseno de 4.8 capite, que es nuestra modulación. Vamos a modular con coseno. Entonces las tablas nos dicen que es, para modular con coseno, es 1 medio de f de omega más 4.8 capite, más f de omega menos 4.8 capite. Ahora bien, inmediatamente, como tenemos que hacer 3 modulaciones, yo decidí expresarlas directamente. Entonces ya tenemos nuestro caso número 1, que corresponde, vamos a marcarlo con el caso 1. Entonces este es nuestro caso 1. Ahora bien, tenemos el 2, la segunda modulación. No es un caso 1, sino es la primera modulación. Ahora, la segunda modulación corresponde a 4 coseno de 4.2 capite por el seno de 4.5 capite. ¿Qué es lo que se realiza? Se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Elijo otra vez convertir 4 por seno de 4.5 capite, que es lo mismo que tenemos arriba, pero ahora modulamos con el coseno de igual manera. Entonces tenemos coseno de 4.2 capite, que viene siendo 1 medio de f de omega más 4.2 capite menos f de omega menos 4.2 capite. Ahora, es importante señalar que con la modulación siempre es más, en ambos casos. Eso es muy importante porque nos evita muchos errores. Ahora bien, realizamos hacer F1. F1 la hemos marcado de este lado y F1 nos dice que es la suma de 4.5 capite más 4.8 capite, lo cual nos da como resultado 9.3 capite. Después nos dice que es menos 4.5 capite más 4.8 capite, lo cual nos da que es omega menos 4.0 menos omega menos 0.3 capite. Esta nos da F1 al realizarlo, y luego nos procedemos a hacer f de 2, lo cual f de 2 nos dice que es omega la f de t que tenemos, pero ahora le vamos a restar menos 4.8 capite. Entonces hacemos 4.5 capite menos 4.8 capite, nos va a dar menos 0.3 capite, y aquí nos va a dar más 0.3 capite. Entonces delta de omega más 0.3 capite, y luego menos 4.5 capite menos 4.8 capite nos va a dar menos 9.3 capite. Aquí estamos todos bien, que es f de 1 y f de 2. Ahora pasamos a f de 3, la tenemos de este lado. Y en f1 de 3, en f de 3 que diga, tenemos que sumar 4.2 capite a nuestra frecuencia que teníamos de modulada, que viene siendo esta. Entonces tenemos 4.5 capite más 4.2 capite y nos da como resultado 8.7 capite. Después tenemos menos 4.5 capite más 4.2 capite, nos da como resultado menos 0.3 capite. Proseguimos a hacer f de 4. Ahora tenemos que restar menos 4.2 capite. Entonces 4.5 capite menos 4.2 capite y tenemos delta de omega más 0.3 capite. Continuamos y tenemos menos 4.5 capite menos 4.2 capite y tenemos delta de omega menos 8.7 capite. Resolvemos lo mismo con F5 y F6 y tenemos el resultado de F5 y de F6. Ahora bien, habiendo realizado estas modulaciones, podemos poner todo en conjunto. Entonces tenemos que en la primera teníamos aquí, tenemos de este lado menos 4 πj que iba a multiplicarse paulatinamente por 1 medio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Menos 2 πj, que multiplica a la suma de F1 más de F2. Entonces tenemos delta de omega más 9.3 capite menos delta de omega más 0.3 capite más F de 2, que es delta de omega menos 0.3 capite. Aquí tenemos
Esto es más y esto es menos. Entonces aquí tenemos delta de omega más 9.3 capite menos delta de omega más 0.3 capite más delta de omega menos 0.3 capite menos delta de omega menos 9.3 capite. Ahora bien, eso nada más corresponde a f de 1 y f de 2 y sigamos con las otras dos modulaciones, lo cual corresponde de f3, f4, f5 y f6. Entonces tenemos 4πj por un medio nos da directamente menos 2πj que multiplica a la sumatoria de f1 a f3 más f4 que tenemos delta de omega que corresponde aquí, f de 3 y f4 8.7 capite menos delta de omega menos 0.3 capite más delta de omega más 0.3 capite menos delta de omega menos 8.7 capite. De igual forma obtenemos para la tercera modulación que es 6πj por un medio y tenemos 3πj. Y eso otra vez por la sumatoria de f5 y f6. Entonces así es como tenemos nuestra modulación o nuestra primera salida de f8 de t que teníamos de este lado. Acá. La tenemos aquí. En la frecuencia, pero nos piden en tiempo también. Entonces ya lo tenemos en la frecuencia. Lo único que hacemos es convertirlo al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Como anteriormente nos habíamos dado cuenta, tenemos que estar muy abusados sobre qué es lo que tenemos enfrente de nosotros. Entonces tenemos delta de omega más 9.3 capite menos delta de omega menos 9.3 capite. ¿Esto qué nos da? Directamente nos dice que es un seno. Seno, seno. Conforman el seno. Y tenemos πj afuera, entonces completamente es un seno. Entonces tenemos menos 2, que es la amplitud, por el seno de 9.3 capite. Ahora tenemos menos 2πj y tenemos todavía aquí otro menos delta de Dirac omega más 0.3 capite más omega menos 0.3 capite. Ahora, ¿qué es lo que nos podemos dar cuenta aquí? Que esto es un seno invertido. Está el menos con el más y el más con el menos. Entonces esto es un menos seno. Entonces tenemos menos seno por el menos de aquí afuera y nos da un 2 seno. Pero también podemos darnos cuenta aquí que aquí se vuelve a repetir. Tenemos un 2πj, menos con menos, más con más, y es otro 2 seno de 0.3 capite. Entonces directamente nos damos cuenta que es 4 seno de 0.3 capite, porque es la suma de los dos senos anteriores. Aquí atrás tenemos el menos 2 seno de 9.3 capite, que es lo que habíamos dicho en este caso y en este caso, que era negativo, dado que el seno era positivo, pero su amplitud era negativa. Continuando, tenemos 2πj por delta de omega más 8.7 capite menos delta de Dirac omega menos 8.7 capite. Entonces nos podemos dar cuenta directamente que viene siendo otro seno. Pero este sí es positivo, por lo tanto se queda positivo, 8.7 capite. Proseguimos y tenemos 3πj por delta de Dirac omega más 19.5 capite y tenemos de este lado menos delta de Dirac omega menos 19.5 capite. Es muy importante observar si los signos son iguales o son contrarios, ya que nos va a decir si es un seno positivo o un seno negativo. Por lo tal, nos damos cuenta que al ser un seno positivo se multiplica directamente por la amplitud. Recordamos que tenemos que fijarnos que afuera tenga un πj y tenemos que es 3πj por el seno de 19.5 capite. Y nos damos cuenta que esto es otra vez un menos con un más con un menos. ¿Y qué tenemos aquí? Un seno negativo. Por una amplitud positiva nos da un menos 3 seno de 10.5 capite. Y es de esta forma, o de esta manera, en la que podemos darnos cuenta que nuestra f8 de t está completa. Y ya está en el tiempo. Entonces podemos decir que nuestra primera ramificación ha sido completada. Sigamos con la ramificación 2. Inmediatamente de la multiplicación de f1 de t por f2 de t, tenemos que debemos multiplicar por f4, donde f4 no es más que una constante de valor 4. Por lo tal,
debemos realizar F6 de t, que es la salida. Aquí tenemos la salida. Entonces tenemos que hacer F1 de t por F2 de t por 4. No, ya va a acabar. Espera, porque tengo que cerrar. Ah, ok. Gracias. Me cago una llamadita. Ah, ok. ¿Te estorbo o no te estorbo? Me apuro, ya no tardo mucho. Vale, sí. Gracias. Entonces debemos hacer F6 de t es igual a F1 de t por F2 de t por 4. Por lo tanto, tenemos aquí menos 2 coseno de 4.8 capite más 2 coseno de 4.2 capite por 4. Y nos da como resultado que F6 de t es menos 2 por 4, menos 8 coseno de 4.8 capite más 2 por 4, 8 coseno de 4.2 capite. Inmediatamente tenemos a continuación un filtro pasabajas. Ahora, es importante darnos cuenta que este filtro pasabaja nos dice que es de más menos 600 Hz, lo cual nos dice que es convertido a radianes, que es de menos 1200 a 1200 pi. Entonces nos está diciendo que solamente va a dejar pasar las frecuencias que estén únicamente entre menos 1200 y 1200. Entonces solamente va a dejar pasar las frecuencias que se encuentren en dentro de estas frecuencias, por así decirlo. Por lo tanto, nos damos cuenta que nuestra F6 de t maneja frecuencias de 4.8 capite y 4.2 capite. Obviamente no están en el rango de menos 1200 o menos 1.2 capite a 1.2 capite. Por lo tanto, podemos decir directamente que al tener F6 de t con frecuencias mayores al rango de menos 1200 pi a 1200 pi, no va a pasar ninguna frecuencia. Por lo tanto, nuestra F9 de t es igual a 0. Entonces, nos damos cuenta que F9 de t viene siendo 0. Por lo tanto, podemos decir que esta ramificación ya está completada, o ha sido completada, o está completa. Nada más debemos terminar la tercera ramificación, que viene siendo F1 de t por F2 de t por F4 de igual forma, y así obtenemos F7. Ahora, aquí podemos darnos cuenta que tanto F6 de t como F7 de t son el mismo, tanto aquí como acá. Entonces, debemos darnos cuenta que F6 de t y F7 de t son lo mismo. Por lo tanto, debemos señalamos aquí que F7 de t y F6 de t son lo mismo, y solamente debemos de resolver que F10 de t es la multiplicación de F7 por F2 de t. Entonces, realizamos que F10 de t es igual a F7 de t por F2 de t. Aquí lo marcamos. Y al realizar esta multiplicación en tiempo, nos da que es menos 16 coseno de 4.8 capite por el seno de 4.5 capite, que es F2 de t, más 16 coseno de 4.2 capite por el seno de 4.5 capite. Ahora, resolviendo esto en la frecuencia, nos volvemos a encontrar con modulaciones. Debemos volver a elegir qué queremos modular, con un seno o con un coseno. Por lo tanto, observamos que tenemos menos 16, escogemos modular con coseno, entonces el seno se tiene que transformar. Entonces aquí tenemos menos 16 seno de 4.5 capite, que es igual a menos 16 pi j, que es la transformada en la frecuencia, del seno, que es delta de Dirac omega más 4.5 capite, menos delta de Dirac omega menos 4.5 capite. Ahora, modulamos con el coseno, y hacemos lo mismo para los dos casos, ya que tenemos o nos encontramos con dos modulaciones, una positiva de 16 seno de 4.5 capite y una negativa de menos 16 seno de 4.5 capite, por dos modulaciones de coseno, uno de 4.8 capite y uno de 4.2 capite. Ahora, si nos damos cuenta, ya habíamos hecho esta modulación, solamente debemos darnos cuenta cuáles eran nuestros resultados, que viene siendo este y viene siendo este.
Entonces tenemos otra vez nuestra F1, F2, F3 y F4. Entonces tenemos que F10 en la frecuencia es, lo señalamos de este lado, menos 16 πj por un medio. Entonces nos da menos 8 πj, que multiplica la suma de F1 y F2, que viene siendo esta. Ahora tenemos menos 16 πj, menos 16 πj, más 16 πj, una disculpa a su profesor, más 16 πj por un medio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? 16 πj por un medio y tenemos 8 πj. Entonces aquí volvemos a hacer que es la multiplicación de F3 y F4. Entonces de esta forma tenemos ya nuestro resultado en la frecuencia. Ahora lo único que debemos hacer es convertirlo al tiempo, porque así nos pide el problema. Entonces nos damos cuenta que es delta de Dirac omega más 9.3 capite menos delta de Dirac omega menos 9.3. Esto es un seno, esto conforma un seno y el pi j conforma el seno. Entonces directamente es menos 8 seno de 9.3 capite. Ahora tenemos menos con más con menos, y debemos dar cuenta que esto es un menos seno. Por este menos nos da 8 seno de 0.3 capite. Ahora siguiente, delta de Dirac de omega más 8.7 capite menos delta de Dirac de menos 8.7. Esto es un seno positivo, esto conforma un seno junto con el pi j de afuera. Entonces es 8 seno de 8.7 capite. Y de igual forma nos damos cuenta aquí que es un seno positivo, lo que nos sigue, menos con menos y más con más. ¿Esto que nos da? Un seno positivo de un 8 seno de 0.3 capite. Por lo tanto podemos sumar 8 seno y 8 seno y nos da 16 seno. Por lo tanto nuestro resultado final de F10 de t convertido en el tiempo no es más que menos 8 seno de 9.3 capite más 16 seno de 0.3 capite más 8 seno de 8.7 capite. Y de esta forma hemos completado nuestro sistema y podemos decir que la tercera ramificación está completa. Ahora bien, lo único que nos falta es proporcionar este procesamiento matemático con gráficas espectrales en frecuencia. Aquí podemos darnos cuenta que nos pide las gráficas espectrales en frecuencia de las señales de salida que hemos obtenido. Por lo tanto empezamos con F5 de omega. Recordemos que F5 de omega menos 2 pi o menos 2 coseno de 4.8 capite. Esto nos va a decir que tendremos en la salida menos 2 en la parte positiva de 4.8 capite y en la parte negativa, porque es un coseno. Volveremos a tener lo mismo, pero ahora tendremos un 2 como amplitud positiva, tanto en menos 4.2 capite y como en 4.2 capite, porque recordemos que el coseno su valor de coseno es el mismo en negativo y en positivo. Y por último tendremos lo mismo, 3 coseno de 15 capite. Por lo tal, tenemos que en 15 capite vale 3 pi, para menos 15 y más 15, vale menos 2 pi para menos 4.2 y 4.8 y menos 4.8, y vale 2 pi tanto en menos 4.2 como en 4.2. F6 de omega tenemos que es F1 de t por F2 de t por 4. Entonces F6 de omega, que es lo mismo que F7, ya lo habíamos comentado hace rato, F6 es menos 2 coseno, menos 8 coseno de 4.8 capite más 8 coseno de 4.8 capite. Por lo tanto, volvemos a tener que es menos 8, tanto en menos 4.8 capite por 4.8 capite, y vale 8 en menos 4.2 y 4.2. Entonces ya tenemos las primeras dos gráficas. F8 de omega, recordamos que es F8 de omega, hacemos un poco más grande esto, y nos da que es menos 2 seno de 9.3 capite. Ahora el seno es negativo, entonces en menos 9.3 va a ser menos 2 y en 9.3 va a ser 2.
corresponde cuando el seno es negativo. Cuando es positivo, en 0.3 capite va a ser menos 4 y en menos 0.3 capite va a ser más 4. Ocupando esta misma lógica, tenemos que F8 de omega es igual a 3pi en menos 19 punto capite y menos 3pi en 19 punto capite. Va a ser menos 3pi en menos 10.5 capi y 3pi en menos 10.5, menos 2 en menos 9.3, 2pi en 9.3, 2pi en 8.7, donde lo tenemos aquí, 2pi, 8.7 capite. Esto va a ser positivo, entonces en menos 8.7 va a ser menos 2. Y en menos 8.7 va a ser 2 y en 8.7 va a ser menos 2. Entonces aquí tenemos, comprobamos, y igual para menos 0.3, que es 300pi. Lo único que nos falta es F10 de omega, que la tenemos aquí luego, se puede ver acá. F10 de omega es menos 8 seno de 9.3, es un seno negativo, entonces en menos 9.3 va a ser menos 8, en 9.3 va a ser 8, 16 seno va a ser en 0.3 va a ser menos 16, en menos 0.3 va a ser más 16, y después tenemos un 8 seno de 8.7 capite, lo cual nos dice que en menos 8.7 va a ser 8 pj, y en 8.7 capite va a ser menos 8 pj. Y es así como hemos resolvido nuestro ejercicio de modulación. Muchas gracias por escuchar. ¿Coco? ¿Sigues aquí, amigo? Todavía. Si yo pasé como una hora y... bueno, todavía te falta bastante. Todavía falta mucho. Oye, pero ¿qué pasó con el ejercicio que te dije? Sí, estuvo. Perfecto. Bueno, pues yo digo que en el Inter deberías de hacer algo increíble. ¿Qué? Un ejercicio de ecualización de señales. Bueno, para el siguiente ejercicio de ecualización tenemos una señal de entrada f1 de t que está compuesta por 4 senos y por un coseno, los cuales están a distintas frecuencias y tienen distintas amplitudes. Nos vamos a apoyar en esta tabla que tenemos aquí, que nos indica la manera de transformar un seno y un coseno en función del tiempo a su equivalente en función en frecuencia. Y además nos vamos a apoyar en la propiedad de la linealidad, la cual nos indica que si se tiene una función multiplicada por una constante en función del tiempo, pues simplemente se hace su transformada normalmente y pues se multiplica por la constante, siendo esta pues realmente no es un impedimento para hacer un cálculo extra. Además de que si tenemos una suma de varias funciones en función del tiempo, pues podemos podemos sacar la transformada de cada una de esas funciones y pues sumarlas en función de la frecuencia. Bueno, en este caso para nuestro coseno lo que tenemos que hacer es poner jpi y lo tenemos que multiplicar por la diferencia de la delta de Dirac que tiene encerrada la w, que es la variable, más la w0, que es la frecuencia a la cual se encuentra el coseno, y luego le restamos la delta de Dirac de la w menos la frecuencia a la cual está el coseno, perdón. En ese caso, pues tenemos aquí los colorcitos claros, simplemente transformamos el 2 coseno de 300 pt aquí, si se pueden dar cuenta, tenemos la misma amplitud en estas dos funciones, y pues simplemente lo que se añade es la pi y las deltas de Dirac, que bueno, para el coseno pues nada más se le agrega una pi y la suma de las deltas de Dirac, y para el seno tenemos la pi j y le añadimos la diferencia de las deltas de Dirac. Bueno, después de esto nos piden que obtengamos la gráfica en función de la frecuencia, y pues para eso nos apoyaremos en una gráfica con 3 ejes. El primer eje será el eje de los reales, el que será vertical y será ascendente. Luego tenemos el eje de los imaginarios, que está corta como una diagonal y pues es positiva en dirección del tercer cuadrante. Y tendremos la w, la variable de la w, que es positiva en dirección hacia la derecha. Como sabemos, aquí tenemos un coseno
y entonces vimos que tenemos una amplitud de 2pi y es la que se maneja aquí en estas flechas azulitas. Y tenemos también diversas amplitudes del seno que se expresan en valores imaginarios como son 0.5πj, 4πj, 3πj y 2πj, y pues del otro lado están, bueno, en las frecuencias negativas tienen un valor positivo. Y bueno, el ejercicio nos indica que tenemos ciertas frecuencias, primero nos las da en Hertz, pero nosotros ya la convertimos directamente en radianes por segundo, ¿no? Sobre segundo. Entonces aquí tenemos distintas bandas. La primera banda va de 0 a aproximadamente 600pi. La segunda banda va de 600 a aproximadamente 1800. La tercera va de 1800 a aproximadamente 5600. La cuarta banda va de 5600 a aproximadamente 10000. La quinta banda va de 10000 a aproximadamente 15999. Y la sexta banda va de 16000 a aproximadamente 20000. Bueno, para simplificar el método, los gráficos hechos, pues simplemente decidimos añadirles el número romano equivalente, y pues entonces aquí tenemos nuestra función de transferencia. Para el ejercicio nos pide que se eliminen las frecuencias que tengan números reales en términos de, bueno, cuando estamos trabajando con la función en términos de la W. Y pues en este caso solo tenemos aquí un 2pi, porque las demás están con números complejos. Entonces sabemos que el 2pi está a 300pi. Bueno, sabemos que la frecuencia está a 300pi. Entonces lo que haremos será hacer que la primera banda de nuestro ecualizador tenga una amplitud de 0, tenga una ganancia de 0. Y pues bueno, para las demás bandas tenemos los senos a 1200 kpi, a 2000 kpi, a 7000 kpi y a 17000 kpi, lo cual está asociado con la banda 2, la banda 3, la banda 4 y la banda 6. Si podemos observar, en nuestra banda 5 nada más tenemos las frecuencias contenidas de 10000 pi a 15999.98 pi. Y bueno, si vemos en nuestra transformada en el inciso A, pues veremos que solo tenemos no tenemos ninguna frecuencia asociada a este rango. Por lo tanto, decidiremos también eliminar esta quinta banda de frecuencias para que en caso de que haya algún ruido en nuestra señal de entrada no la estemos amplificando. Y bueno, para los demás rangos de las frecuencias pues tendremos una ganancia de 1, porque así lo especifica el problema. Siendo así, tenemos que nuestra función de transferencia tiene una ganancia de 0 en la banda 1 y en la banda 5, pero en la banda 2, 3, 4 y 6 va a tener una ganancia 1. Y bueno, sabemos que la función de transferencia es igual a la función de salida sobre la función de entrada, y entonces para obtener nuestra función de salida lo que vamos a hacer será multiplicar la función de transferencia por la función de entrada. Como tenemos aquí en la seccionada, vemos que si multiplicamos 0 por cualquier cosa, pues nos va a dar 0. Entonces estamos ya determinando que en la sección 1 y en la sección 5 no vamos a tener nada de ganancia, y por lo tanto se van a cancelar las frecuencias que hayan en dicha señal. Bueno, para las demás bandas pues vamos a tener la ganancia de 1. Siendo así, podemos comparar la gráfica que tenemos aquí con la primera gráfica que teníamos, y pues estamos viendo que se cancela la señal a 300 pi radianes, y pues bueno, se van a eliminar estas componentes que son de números reales, y por lo tanto nos vamos a quedar con casi la misma gráfica, pero sin una componente en 300 pi. Y pues precisamente de eso se trata este ejercicio de ecualización. Siendo así, tenemos nuestra función en términos de la frecuencia, aquí mismo, donde vemos que se elimina el término cafecito que teníamos aquí arriba. El 2pi por la delta de W más 300pi, más la delta de W menos 300pi, aquí queda eliminada. Y pues es casi exactamente la misma señal, a excepción de ese término. Después, al pasarla en función del tiempo, pues lo que tenemos son los mismos 4 senos que teníamos arriba, con la misma amplitud y con las mismas frecuencias,
y por lo tanto eliminamos el coseno, que era la parte real en términos de la frecuencia, y es justo lo que nos pedía el ejercicio. Ay, amigos, qué tan aburrido. ¡Uy! ¿Saben qué se me ocurre? Traigo un tequila en el auto. ¿Jala? Viene el astronauta, el ¿Y si mejor realito, vamos al el mundo. estribo? Es 2 por 1 de bebidas. No, al estribo ya fuimos ayer. Y si nos damos unos toques. Ah, eso la acabamos de hacer hace media hora. ¿Saben lo que estoy pensando, amigos? ¡Un ejercicio de muestreo de señales! Bien, entonces pasemos al ejercicio de muestreo. Para esto nos dice que contamos con un sistema pasabajas, un filtro pasabajas con una frecuencia de corte de 400 Hz, en donde se corta abruptamente de 1 a 0, arriba de 400 o abajo de menos 400. Y nos dice que contamos con una función f2 de t con estas características, y también nos da f1 de t con el periodo de 1 sobre 1000 segundos. Entonces nos pide que obtengamos tanto f3 de t como f4 de t y f5 de t. Tenemos que expresarlas tanto en función del tiempo como en frecuencia, así como su gráfica espectral, y tenemos que al menos obtener un valor frecuencial negativo y uno positivo, así como el valor de C0. Entonces, para sacar primero F3 de t, sabemos que tenemos que multiplicar F1 de t, que es la señal a digitalizar, por F2 de t, que es nuestra señal muestradora o digitalizadora. Así que sabemos que F2 de t tiene estas características, así que vamos a utilizarlas para sacar como tal la función. Entonces, primero escribimos en dónde existe esta función, que es de menos t sobre 4 a t medios. T, recordemos que es nuestro periodo, que es t sobre 1 segundos. No, 1 sobre 1000 segundos. Entonces, ya que tenemos esto, podemos observar que no es una función ni par ni impar. Así que tenemos que usar nuestra función para obtener CK, bueno, en nuestra fórmula, por así decirlo. Entonces, nuestra fórmula nos dice que para sacar nuestra CK tenemos que dividir 1 sobre nuestro periodo fundamental, y tenemos que integrar nuestra función donde existe, en el periodo donde existe, perdón, multiplicarla y multiplicar también nuestra e elevado a la menos j w0 de k por t. Entonces tenemos que integrar esto para sacar nuestra CK. Así que simplemente sustituimos los valores que ya tenemos. Tenemos nuestra CK, nuestro periodo, perdón, que es 1 sobre 1000. Tenemos nuestra función, bueno, el valor de nuestra función, que es 1, como podemos observar aquí. Y pues nuestra W0 no nos las dan, pero la podemos obtener de la siguiente forma. Sabemos que W0 es 2pi por la frecuencia, pero no nos dan frecuencia, nos dan periodo, así que sabemos que la frecuencia es 1 sobre el periodo, así que simplemente pues sustituimos 2pi sobre periodo. Entonces tenemos el periodo, así que simplemente sustituimos y así obtenemos que W0 es 2000pi. De manera que simplemente la sustituimos aquí. De manera que pues ya tenemos nuestra integral como construida. Nada más nos falta sacar estos valores. Recordemos que t es nuestro periodo. Así que pues sabemos que t vale 1 sobre 1000, así que simplemente lo dividimos entre 2 y obtenemos que va de 1 sobre 2000 a menos 1 sobre 4000. Perdón, al revés. Menos 1 sobre 4000 a 1 sobre 2000. Así que estos son nuestros límites de integración y pues lo único que resta es integrar nuestra función. De manera que pues utilizando los métodos de integración simples, esta es una constante. Recordamos que la integral de e a la algo es e a la algo entre
la entre la derivada de ese algo. Entonces, si derivamos este algo, bueno, lo que tiene arriba, nos da menos j 2000 pi k. Entonces, como tenemos nuestro 1000 arriba, simplemente se van los 1000 y nos queda 1 sobre 2k pi. Eso tenemos como una constante afuera. Entonces, lo único que nos resta es integrar nuestro e a la menos j 2000k pi y evaluar nuestra t en menos, primero en 1 sobre 2000 y después en menos 1 sobre 4000. De manera que simplemente tenemos que evaluar. Evaluamos aquí. Recordemos que el límite de integración de arriba es positivo y después tenemos que restar la función evaluada en el límite inferior. Entonces, esto es lo que nos resta. Y pues al final tenemos que nuestra seca es esta misma. Ahora, si evaluamos C0, pues esta función se indetermina, de manera que es necesario evaluar nuestra C0 desde un principio para obtener precisamente cuánto es su valor. De manera que hacemos el mismo procedimiento, pero evaluando k desde el principio, que sería en este caso 0. Entonces, si evaluamos desde un principio nuestra ck como 0, obtenemos que e a la 0 pues precisamente es 1. Y como nuestra función vale 1, pues realmente nada más nos queda como la constante que queda afuera. Los límites de integración igual son los mismos y nuestro argumento nada más sería 1. De manera que pues la integral nos queda de esta manera y el resultado de ese 0 es 1/4. Entonces ya tenemos nuestro C0 y ya tenemos nuestra CK. Así que lo único que nos falta es sacar los valores tanto positivos como negativos. Así que pues simplemente tenemos que evaluar nuestra K en 1 primero, que realmente nada más es sustituir nuestra K por 1 en esta función que ya obtuvimos al principio. Y pues para C1 este es el valor restante. Ahora bien, como tenemos un número real y un número imaginario, el número, nuestra C-1 sería el conjugado de este mismo número, que realmente nada más sería el número negativo, el número imaginario con signo diferente. El número real se con su mismo signo, así que nos queda 1 sobre 2pi más j sobre 2pi. Entonces ya tenemos tanto nuestro C1 como nuestro C-1. Y como nada más nos pide el ejercicio que obtengamos un valor frecuencial negativo y un valor frecuencial positivo, pues ya estamos cumpliendo con la condición y ya no es necesario sacar más valores de CK. Así que pues ya podemos formar en este caso nuestra F2 de t, que sería pues primero nuestro C-1, que sería nuestro C0 y al final nuestro C1. Entonces recordemos que pues estos son los valores de C1 y de C-1, pero lo que nos falta poner es nuestro E a la JK por W0 de t, que es lo que nos dice la fórmula. Entonces como es menos 1, pues simplemente le cambia el signo, y como es más 1, pues únicamente se queda con el signo igual. Entonces ya tenemos nuestra F2 de t. Ya podemos multiplicarlo por nuestro F1 de t para así poder obtener nuestra F3 de t. Así que pues como nos dan nuestra F1 de t, pero nos dan tanto en cosenos como, más bien nos dan en puros cosenos, pues realmente podemos utilizar podemos pasarla a su función exponencial. Así que de esta manera pues podría trabajar nada más con las funciones exponenciales de ambos, que son estos valores. Entonces tengo nuestra F2 de t, nuestra F1 de t en cosenos y lo paso a función exponencial.
bueno, en exponenciales. Y de esta manera pues ya es más fácil multiplicarlos. Así que primero escribo mi f1 de t, que lo voy a poner de color verde. En nuestro f1 de t, que es este, que es precisamente la que obtuvimos arriba. No, la verde sería nuestra f2 de t, que es esta precisamente la que obtuvimos aquí. Y después escribimos nuestra f2 de t, nuestra f1 de t, que es esta precisamente. Entonces simplemente pues es cuestión de ir multiplicando uno por uno, y pues si nos van a quedar pues al final varios términos. Entonces primero multiplico este, que corresponde a este, después más bien este con este, después este mismo con el 1/4, este mismo con este, y así sucesivamente. Entonces terminamos de multiplicar cada uno y ya tenemos nuestra f3 de t, pero está en el dominio del tiempo. Bueno, está en el tiempo. Ahora es necesario pasarla al dominio de la frecuencia para así poder graficar para obtener la gráfica espectral. Entonces simplemente pues recordemos que para pasar una función exponencial, si tenemos por ejemplo e a la j de algo por t, pues para pasarla a la transformada de Fourier es 2pi delta de Dirac w menos w0. Bueno, en este caso no es x, es w0. Es j w0 dt. Entonces ya conozco la transformada de una exponencial, así que simplemente pues me voy fijando en los términos que tengo afuera, para que al multiplicarlos por 2pi pues me quede la resultante. Y pues la delta del Dirac nada más me fijo en qué argumento tiene cada función, bueno, cada exponencial. Entonces por ejemplo en tenemos un argumento una constante de 1 sobre 2pi más j 2pi, y como lo voy a multiplicar por 2pi, pues los 2pi de abajo se me cancelan y nada más me queda 1 más j. Y la delta del Dirac, pues como realmente lo estoy restando, le estoy cambiando el signo, me quedaría delta Dirac de w menos 2100pi. Entonces realmente es pues es el mismo procedimiento para cada término, y pues al final me quedan muchas deltas del Dirac. Pero esto me va a ayudar para hacer precisamente la gráfica espectral. Entonces ya aquí sombreé con colores las diferentes frecuencias de menor a mayor para poder hacer mi gráfica espectral. Entonces empiezo con la de 100pi. Entonces 100pi, recordemos que tenemos que despejar este 100 para saber si se trata de uno positivo y uno negativo. Aquí tenemos un menos 100pi, pero tenemos que despejarlo para saber si es positivo. Bueno, en este caso es positivo, entonces pues se trata de y pues la amplitud es, el valor, que es un número real, pues es pi medios. Entonces aquí escribo pi medios. Y igual el número negativo, la frecuencia negativa, igual tiene el mismo argumento con el mismo signo, así que van a ser iguales. Entonces así voy con cada frecuencia. No lo voy a explicar uno por uno porque sería más largo este video, pero básicamente es el mismo procedimiento. Me fijo qué frecuencia tengo, me fijo bien en el signo, si se trata de una frecuencia positiva o una negativa, me fijo en qué argumento en qué amplitud tiene, y la escribo en la gráfica espectral. Nada más hay que fijarnos también que aquí tenemos números tanto positivos, más bien como reales, tanto reales como imaginarios. Así que es por eso que tenemos el eje tanto real como imaginario. Una vez que ya tenemos pues nuestra f de 3 de t, pues ya podemos continuar
obteniendo nuestra F4 de t. Entonces, para obtener F4 de t nos dice que tenemos un filtro pasabajas con una frecuencia de corte de 400 Hz. Entonces, tenemos este módulo con una frecuencia de 400 Hz y nosotros necesitamos obtener la frecuencia de corte, que realmente es simplemente hacer una simple sustitución. Tenemos nuestra frecuencia de corte y sabemos que 2pi entre el periodo, que es lo mismo que 1 sobre la frecuencia de corte, nos va a dar nuestra frecuencia de corte, nuestra frecuencia de corte. Entonces, al final tenemos que es 800pi radianes sobre segundo. Entonces, sabemos que en esa frecuencia, en ese dominio tenemos que cuando es menor a menos 800 la función se vuelve 0 y cuando es mayor igual se vuelve 0. Entonces solo existe entre menos 800 y 800, de manera que pues las únicas frecuencias que cumplen con esa condición de F3 de t, más bien en este caso me tengo que fijar primero en F3 de t, en el dominio espectral, en el dominio de la frecuencia. Entonces me fijo en cuáles frecuencias se cumple esa condición, que realmente solo sería de menos 300 a 300pi. O sea, podemos decir que solo existen 4 valores en esa frecuencia, en esa condición. Entonces, pues simplemente escribo lo que ya tenía aquí arriba, que es tanto menos 100pi, más 100pi, menos 300pi, menos 300pi, y ya. Entonces les escribo precisamente aquí, y esa sería prácticamente nuestra F4 de W. Recordemos que ahorita estamos en el dominio de la frecuencia, y pues para pasarlo al dominio del tiempo, pues simplemente sacar la transformada inversa de Fourier y obtendremos este resultado. Ahora este está con exponenciales, pero pues podemos pasarlo a cosenos y este sería nuestro resultado en cosenos. Realmente esto nada más es fijarnos en el formulario cómo es que cómo podemos pasar tanto de cosenos como exponenciales y viceversa. Entonces ya tenemos nuestra F4 de t con el filtro pasabajas, que nos dijo que teníamos que cortar todas las frecuencias menores a 800pi y todas las mayores a 800pi. Y pues lo único que nos resta es obtener nuestra F5 de t. Para sacarla nos dice que multipliquemos F4 de t por nuestra F2 de t. Pero pues ya tengo ambas frecuencias, bueno, ambas funciones. Ya tengo mi F2 de t, que la tengo aquí, y ya tengo mi F4 de t, que la tengo aquí. Así que simplemente multiplico ambas. Primero escribo esta, que al parecer es esta es mi F4 de t y esta es mi F2 de t. Y como no lo hice en el paso anterior, simplemente multiplico cada elemento por cada elemento de cada una. Multiplico esta por esta y esta igual por esta y esta, y la última por esta y esta. Realmente nada más es álgebra, multiplicar y multiplicar, pero pues hay que tener en cuenta los signos y igual sumar los argumentos, sumar o restar los argumentos de nuestra exponencial. Entonces, como tal, esto es lo que me queda como F5, toda la multiplicación. Recordemos que pues tenemos que tener mucho cuidado en los signos y en las sumas de nuestra exponencial. Entonces ya tengo mi F5, pero en el dominio del tiempo. Ahora lo paso en el dominio de frecuencia, simplemente sacar la transformada como ya había sacado la transformada anterior, y pues lo saco utilizando este formulazo. Entonces pues igual saco, nada más me fijo realmente
como el 2pi me modifica la constante que tiene afuera, y pues la delta del Dirac le cambia el signo al argumento que tiene mi exponencial. Y así voy con cada uno, y ya por fin tengo mi F5 en el dominio de la frecuencia. Y pues como hice en el paso anterior, realmente nada más tengo que fijarme, pues ir escribiendo cuánto vale cuánto vale en cada frecuencia de menor a mayor, y pues voy escribiendo pues tanto en el eje real como en el imaginario, y así voy con cada uno. Por ejemplo, el menor aquí es menos 100, que es el verdecito. De hecho aquí sí está distinguido por colores, tiene la misma amplitud, pi octavos, y pues aquí la escribo. Y igual sigue 300pi, menos 300pi, después sigue 1700pi, y así sucesivamente. Y así voy armando mi gráfica espectral. Mi gráfica espectral. Me falta una. De F5. Y de esta forma ya cumplimos con todo lo que me pide el ejercicio. Ya obtuvimos de manera satisfactoria, de manera correcta, F5 de t, F3 de t, F4 de t y F5 de t, tanto en el dominio del tiempo, tanto en la frecuencia, y graficamos el dominio espectral. Y de esta manera pues terminamos con el ejercicio de muestreo.